nublado, 7 grados 6 décimos y una humedad del 68% aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y ya nos puede decir cómo está el clima en Buenos Aires nuestro querido amigo, el psicólogo Martín Argañarena. Hola Martín, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Hola Andrea, hola Lore, ¿cómo están? Bien, querido amigo, ¿cómo está el clima en Buenos Aires? Mira, acá también está lindo, está bien fresco también, hace unos 10 grados más o menos, pero la sensación térmica es bastante menor, ¿viste? No sé, unos 5 o 6 grados más o menos, pero está muy bonito San Telmo, está muy fresco, muy lindo, muy agradable, muy soleado, lleno de turistas, lleno. Qué bueno. Se escuchan todos los idiomas, francés, inglés, italiano. Vas a la carnicería y no sabes en dónde estás. Bueno, qué placer, qué lindo que la gente visite. Bueno, San Telmo es muy pintoresco, vos que vivís ahí lo sabés de sobra, y la verdad que siempre es un buen lugar. A mí me gusta hacer Tigre, San Telmo, bueno, me fui para Tigre, ¿no? Pero San Telmo, Sí. Caminito, La Boca, quiero decir, todo. La verdad que es para visitarla Buenos Aires, me encanta, me Es muy encanta. Y vos bonito. querés venir acá a Mar del Plata. Vivir en San Telmo es bonito, menos los fines de semana. Los fines de semana, los que vivimos en San Telmo, tenemos que buscar otros lugares, porque, digamos, desde las 8 de la mañana que se ponen a tocar tango y a bailar el tango hasta altas horas de la noche, ¿viste? pero es muy lindo, es muy festivo, es muy festivo. Sí, es muy festivo. Y de pronto, viste, a uno le da un poquito de culpa a veces, viste. Ay, claro, vos decís, bueno, estoy en un lugar maravilloso y me quiero ir, me siento culpable por eso. Bueno, buen inicio me das el pie para decir de qué vamos a hablar hoy, de la culpa, nada más y nada menos, ¿no? Todo el ser humano. Nada más y nada menos. Todo ser Viste, humano nosotros tiene elegimos culpa, todo ser siempre humano. los temas, como yo te digo, son los temas que normalmente aparecen siempre en la clínica, ¿no? Los temas que aparecen en el consultorio todo el tiempo, ¿no? Esa emoción, esa sensación, llamémosle, ¿no? Ese estado complejo, ¿no? Esa sensación desagradable, ¿no? Que es la culpa. Que como vos dijiste en el avance hoy, ¿sí? ¿Quién no siente, no? Podríamos decir que hasta es estructural, ¿no? Viste como cuando hablamos de los celos, de la envidia, que es parte nuestra ya, ¿sí? Es parte de de la estructura humana. Yo creo que sí, vos me vas a ir corrigiendo seguramente, pero nos da esa sensación a todos, porque parece que naciéramos con eso. Incluso yo digo, todos los seres vivos tienen conciencia para mí, desde la planta como el girasol, que es consciente que tiene que seguir el sol, o cualquier planta que sigue la luz, hasta el animal que sabe que no tiene que matar si no es para comer, por ejemplo, ¿no? O el mismo animal, cuando vos le decís a un perrito, ¿qué hiciste? Y agacha las orejas. Yo digo, hasta los perros sienten culpa. Claro, bueno, a ver, los seres humanos somos un poquito más complejos. Sí, yo diría que sí. Tenemos un aparato psíquico, ¿sí? Que en el mejor de los casos, ¿sí? Está, digamos, dividido en un inconsciente, preconsciente y consciente, ¿no? Entonces, y la culpa, ¿sí? La culpa eminentemente, ¿sí? Es un conflicto inconsciente, mira, te voy a decir, ¿no? Muchas veces nos sentimos culpables y no estamos seguros bien por qué nos sentimos culpables y decimos, pero ¿por qué me siento culpable si no debería sentirme culpable de tal o cual cosa? Algunas cosas, evidentemente, sabemos que nos sentimos culpables, ¿no es cierto? No sé, metemos la mano en la lata y nos sentimos culpables porque metimos la mano en la lata, o sea, claramente, ¿no? O estacionamos en un lugar donde que es para discapacitados y nos sentimos culpables
por eso, o sea, son conductas reprochables, claramente nos sentimos culpables, pero hay veces que nos sentimos culpables por cosas que en realidad no entendemos por qué nos sentimos culpables, y ahí ya entramos un poquitito en tema, digamos, ¿no? Que eso sería lo más complejo, y vos fíjate, ¿no? Para lo cual yo me meto con el diccionario de psicoanálisis de Laplanche, ¿sí? Que él dice que la culpa es una emoción compleja, como te decía al principio, un estado afectivo, ¿sí? Consecutivo a un acto que un sujeto considera reprochable, ¿no es cierto? Eso es la culpa, ¿no? Puede haber una razón más o menos adecuada, ¿sí? Puede haber autorreproches, aunque a veces de manera absurda son esos autorreproches, ¿no? Pero también hay sentimientos difusos de indignidad personal sin relación con un acto preciso de que el sujeto pueda acusarse, ¿sí? Y a veces hablamos de un sistema de motivaciones inconscientes, ¿no? Digamos, y esto hablaría por qué a veces hay muchos comportamientos de fracaso, ¿no? Hay digamos, me siento tan culpable por tal o cual cosa, y eso hace que sienta una tan muy baja autoestima y hace que fracase, ¿no? Pareciera que fracaso a propósito, ¿no? Yo no soy lo suficientemente bueno, no me siento, ¿sí? ¿Se entiende, no? Esta sensación, ¿no? Sí. Es como un sufrimiento que se inflige la persona por no ser lo suficientemente buena, y sufre mucho la persona, ¿no? Es como una naturaleza inconsciente de los sentimientos de culpa, ¿no? ¿Qué pasa, más Martín? o menos entendiéndonos por ahí. Nosotros nos sentimos culpables por cosas que hacemos mal, pero también por cosas que hacemos bien, porque cuando somos exitosos, a veces nos sentimos culpables y no podemos disfrutar del éxito. Bueno, pero por eso te digo, estamos hablando de cosas muy profundas, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de estas cosas, ¿sí? de estas cosas profundas, ¿no? Me estoy refiriendo a cosas inconscientes muy profundas de las cuales no tenemos pero ni idea, ¿sí? No tenemos la menor idea de la naturaleza de estas cosas, ¿no? Generalmente tienen que ver con temas que son agresividades, o sea, tiene que ver con... Ahora, si querés, podemos entrar en distintas características que por ahí nos puede llegar a contestar algo. Pero ¿sabes qué? Hay una buena noticia también con el tema de la culpa, el de sentir culpa, ¿sí? Hay una buena noticia, ¿sí? Y nosotros, en psicología, en medicina, en psiquiatría, hablamos de semiología. La semiología, sí, es el conjunto de signos y síntomas, cuando hablamos de enfermedad, por ejemplo. Y ¿no te acordás que en los que empezamos a hablar nosotros, yo te decía que hablábamos de las tres grandes estructuras, ¿no? De la neurosis, la psicosis, la psicopatía, ¿sí? Y que dentro de todo, cuando hablamos de las neurosis, es donde estamos lo que seríamos los más normales, llamémosle, ¿no? Los menos graves, ¿no? Claro. ¿Te acordás cuando hablamos de eso? ¿Sí? De acuerdo, sí, bueno, sí. Bueno, entonces, está bien ser neurótico, está dentro de los márgenes. Claro. Entonces, cuando hay una persona, digamos, que siente culpa, ¿sí? Estamos dentro de los márgenes donde se puede trabajar. Claro. ¿Entiendes? O sea, porque es muy diferente que una persona, después nos vamos a meter, ¿qué pasa con aquel que no siente culpa? ¿Sí? Entonces, ahí no, ahora después nos vamos a meter con eso también, ¿no? Culpa entonces, porque está dentro de los parámetros. ¿Cómo?
que digo, está bien sentir culpa porque nos hace ver como que estamos dentro, entre comillas, de las personas normales. Exactamente, porque eso te está hablando de algo, eso, ¿no es cierto? Claro. Algo pasa ahí dentro de la estructura, ¿sí? O sea, en general las personas, entre comillas, comunes y corrientes, van a tener algo que ver con la sexualidad, con la angustia, con la agresividad, con el tema del dormir, ¿sí? Algo con eso, siempre va a haber algún tema relacionado con eso, y con la culpa. Entonces, estamos dentro de un campo, ¿sí?, donde no hay temas de mucha gravedad. El tema es cuando la culpa se vuelve patológica. Pero ya vamos a meternos en un ratito con la patológica y cuando no está. Pero antes de meternos con la patológica, cuando no está, vamos a meternos un poquitito con esto del conflicto inconsciente. Y yo creo que acá esto me parece que puede responder cosas, ¿no? Bien. Que hay algo, alguito ahí metidito dentro de nuestro aparato psíquico que se llama super yo. El super yo, sí, es, digamos, a ver, para explicarlo sencillito, sí, es la parte del aparato psíquico que contiene los ideales y los valores internalizados que fuimos adquiriendo de los padres y de la sociedad, ¿sí? Sí, y bien. Funciona como una especie de juez moral que critica y evalúa las acciones y pensamientos que tenemos, ¿no? Entonces, imagínate que vos vas creciendo, ¿sí? Y a medida que vas creciendo, ese juez, ¿sí?, va también como alimentándose de los valores, de los ideales, ¿sí?, que vas tomando de los padres, de los maestros, de los curas, de los que sean, ¿sí? Y se va armando de alguna manera. Y se puede ir armando de una manera muy severa o de una manera muy laxa, no lo sé. ¿Sí? Claro, depende. Claro. ¿Sí? Depende. Entonces, a veces ese super yo es muy, muy severo, y cuando es muy severo, ¿cómo te parece que va a ser tu sentimiento de culpa? Y muy, muy extremo. Claro, y claro, porque cualquier cosa te va a dar con un hacha, ¿entendés? Exacto. Sí, claro, pero Exacto, eso es inconsciente, eso no lo podés manejar a voluntad, ¿sí? A veces hablamos de un super yo tiránico, mortal, mortífero, y es tremendo, ¿viste? Hay personas que, sí, que realmente son muy crueles consigo mismos en ese sentido. Entonces, gran parte del trabajo psicoterapéutico va a ser descubrir históricamente qué pasó, ¿sí?, en esa constitución, como para que esta persona pueda vivir un poquitito más tranquilo. Y la manera de vivir más tranquilo es ver qué pasó con ese super yo, ¿se entiende? Entre muchas cosas, lo que se llama angustia moral. Culpable. ¿Cómo? ¿Por qué me siento Digo, hay que trabajar sobre eso. ¿Por qué me siento tan culpable por algo que por ahí el común de la gente no? Porque también si es tan extremo, uno analiza desde ese lugar, ¿no? Pero claro, cuando vos decías, por ejemplo, ¿sí?, me siento exitoso, ¿no? Me siento exitoso, ¿sí?, y me siento culpable, ¿sí? Fíjate, aparece un tipo de angustia que resulta del temor de la desaprobación del super yo. El super yo te desaprueba, ¿no? Esta angustia se puede manifestar como un sentimiento constante de que uno no está viviendo de acuerdo con sus propios estándares morales o de la sociedad. Entonces, vos sos exitoso, pero de acuerdo a tu super yo no lo sos. Exacto, Eso, sí. ¿te acordás cuando hablábamos del síndrome del impostor?
Exacto, a ver que la gente no se Eso, dé cuenta que yo soy exitoso de la nada, o sea, no me lo merezco. Y claro, si la gente se da claro. cuenta, claro. A ver, a ver si se da cuenta, a ver si se da cuenta de lo malo, de lo perverso que realmente soy. Ujú, ujú. Sí, sí, ¿Entendés? sí, tiene que ver con eso Eh, también, eh, claro. pero es inconsciente. Y vos sos un muy buen tipo. ¿Sí? Los otros días estaba charlando con un paciente que, de acuerdo a lo que yo voy viendo y cómo él va relatando su historia y todo lo demás, es un tipo maravilloso, ¿viste? Me doy cuenta cómo trata a su familia, cómo trata a sus hijos, a sus amigos, a sus empleados y todo lo demás. Y se reprochaba lo poco amoroso que era con la gente. ¿Entendés? Vos fijate, Vos no se da fijate así, ¿no? el super yo que tiene este tipo. ¿Sí? Tal ¿Entendés por cual. dónde voy, no es cierto? Entiendo, entiendo ¿Sí? perfectamente, sí, sí. Así que bueno, digo, el tema de la culpa, entonces, lo podemos ver. Tiene que ver, por supuesto que va a tener que ver cómo fuimos armaditos, digamos, o cómo nos fuimos armando desde chiquititos y toda nuestra historia. ¿Sí? Ujú. Entonces, por eso vamos a sentir culpa por un montón de cosas, más o menos. ¿Sí? Bien. Este, eh, por supuesto, que va a tener que ver también con los valores y con un montón de otras cosas. Ahora, la culpa patológica es esto que acabamos de ver, pero digamos en su máxima expresión, ¿sí? Claro. Y también Donde una pregunta, sí, Martín, una sí, pregunta. También es patológico no sentir culpa, porque, por ejemplo, yo sé que me lo has dicho vos, que sí, hay ciertas personalidades que no sienten culpa. claro, exactamente. Claro, no sentir culpa, el no sentir culpa, ¿sí? A ver, si vamos ya no al psicoanálisis, a la psiquiatría, ellos, Ujú, a ver, a mí no me gusta mucho, viste, hablar de las clasificaciones, viste, de los diagnósticos, pero los psiquiatras, para que se entienda por ahí, los psiquiatras hablan de dos o tres cosas. Hablan del trastorno antisocial de la personalidad, hablan del ujú. trastorno narcisista de la personalidad y hablan de la psicopatía, que es la más conocida, ¿no? Esos son tres Claro. trastornos, ¿sí? Donde son trastornos serios, graves, ¿sí? No Sí, por sienten supuesto. culpa, hay falta de El psicópata, empatía, ¿sí? Hay mentiras, hay impulsividad, ¿sí? En bien. el narcisismo, ¿viste? Hay un sentido de grandiosidad, ¿sí? Bueno, en la psicopatía todo el mundo más o menos está familiarizado, ¿viste? La manipulación. Últimamente estamos Ujú. escuchando asombradísimos casos eh, psicópatas, ¿no? Sí, sí, ¿O no? personas que tienen ese tipo de, ese rasgo patológico que puede ser un psicópata, o sea, son psicópatas, digo, es un trastorno de la personalidad, tampoco se cura, con lo cual no van a sentir culpa Es muy, nunca, ¿no? no, y son cosas graves. Por eso yo te decía que, entre comillas, qué bueno que sentís culpa. Claro, claro, claro. Pero bueno, ¿Entendés? está bueno Digo, sentir culpa pero dentro a de ver, esos pero ves márgenes. a ver, como decía un maestro espiritual, todo en su Mm, justa medida, Martín, hasta ahí los vamos. excesos, decía, Tampoco ¿no? la culpa Entonces, patológica. digo, ni tanto mucho, ni tanto nada, ¿no? Entonces, ni la culpa patológica, ni, digamos, ni nada de nada. Ahora, vos fíjate, el tema de la... pero, ¿sabés qué cosa también me puse a pensar mientras pensaba un poquitito en lo que iba a charlar contigo? Ujú, Que puede ser que haya algunos casos donde haya algunos sujetos que no sientan culpa,
pero que no sean de estos tipos tan graves. ¿Sabés dónde? Por ejemplo, ¿Dónde? Los chicos de orfanatos, ¿no? Los chiquitos Sí. de orfanatos que no han tenido mucho contacto social y que hay como que rehabilitarlos socialmente, ¿sí? Yo he visto, ¿no? Por supuesto que son totalmente rehabilitables, ¿sí? Eso es una buena noticia. Ahora, yo me vengo acá a esta época que estamos viviendo y me voy para el lado de los padres, ¿no? Los padres antes ponían límites, sabían poner límites y no sentían culpa, es lo que me parece a mí. Y hoy los padres jóvenes como que sienten más culpa y a través de eso son los límites más laxos. ¿Puede ser que haya un vínculo con la culpa en el tema de saber poner límites o no, querer poner límites o no? Ahí más que la culpa, lo que está fallida es la ley simbólica, Lore. Ah, ¿sí? ya nos vamos para la otro ley tema. lo que está fallida, no la culpa, ¿sí? Ah, fíjate que tiene que ver en nuestra sociedad. Si vos te pones a pensar, la ley en nuestra sociedad está, digamos, en psicoanálisis hablamos de la metáfora del padre, no del padre varón, de la función paterna está fallida, ¿sí? La ley está fallida, claro, ¿sí? claro. Es un temón, es doloroso, es un temón doloroso. Yo lo hablo y me estremezco, ¿no? Porque es un tema doloroso, porque la otra vez, viste, cuando voy a Mar del Plata, paraba en Dolores, en un negocio, y yo veía a una mamá con un nene, tendría 3 años el nene, ¿viste? Y estaba en un negocio, y el nene de 3 años, y la mamá le decía al nene, ¿qué querés? ¿Una naranja, una Coca-Cola, un yogur? El nene no puede elegir, ¿entendés? A los 3 años, ¿sí? Claro. Digo, ¿sí? Y después le daba una cosa y el nene no lo quería, y después quería otra cosa, y era una desorganización. El nenito estaba totalmente desorganizado, no tenía ley ese niñito, ¿sí? Entonces, y lo que pensaría, ¿no? Si voy a depender de un adulto así, mamá mía, porque los pibes deben pensar, y de hecho creo que muchas veces nos toman el tiempo. Bueno, eso lo vamos a hablar en otro tema. Hay relación, por supuesto que hay relación está todo relacionado. Yo te estoy hablando no podemos hablar de la culpa fuera de la ley, o sea, está todo interconectado, por supuesto que está conectado. Pero, a ver, es larguísimo, ¿no? Pero más o menos esto era lo que había pensado para charlarlo contigo hoy. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro. Yo me pongo a pensar, Martín, digo, ¿hay culpa cuando uno no sigue los designios de la sociedad? Por ejemplo, vos tenés que casarte, ser heterosexual y tener hijos, si tenés un hijo y una hija mejor, si tenés un buen trabajo mejor, si terminás la carrera, bueno, es lo que tenés que terminar la carrera profesional. Entonces, con esos designios que nos van dando, ¿no? Son parámetros que tiene la sociedad, nos empezamos a sentir culpables si no los cumplimos. Claro, por supuesto, cuando yo te hablaba del super yo, en otras escuelas que no son del psicoanálisis se hablan de mandatos. Es lo mismo. Los mandatos, ¿no? Vos habrás oído hablar de eso, de mandatos. Tal cual, sí, por supuesto. ¿No? Sí. Es eso. Porque fíjate, cuando yo te hablaba, ¿qué era el super yo? Es esa parte del aparato psíquico que contienen los ideales, valores internalizados, generalmente adquiridos de los padres y de la sociedad, que te dicen cómo tenés que ser, lo que tenés que ser, cómo ser y todo lo demás. Entonces, vos tenés todo eso adquirido y después tu deseo es otro, es un conflicto.
Entonces, Totalmente. si digamos, si lo que está adquirido es que vos tenés que ser un varón heterosexual y tu deseo es homosexual, ¿cómo haces No, para vivir terrible, terrible, una terrible, vida? ¿Se terrible, las entiende? creencias limitantes para nosotros. Bueno, No ya vamos a solamente hablar limitante, esa es la culpa. sí, 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 ¿Cómo haces para sí. atravesar eso? ¿Cómo haces para sobrevivir eso? Es muy Y yo difícil. siempre Y ese es recomiendo un solo que se ejemplo, busquen un pero buen hay psicólogo. miles de ejemplos. Yo siempre recomiendo que se busquen un buen psicólogo, ¿eh? Que nos busquemos un buen psicólogo y ahí andamos sobre rieles, es lo mejor. Martín, querido, un placer compartir esto con vos. A mí me encanta siempre analizarlo desde mi lugar, ¿viste? Te vuelvo loco con las idas y No, vueltas, que por ahí te al llevo de un tema contrario, a al otro, contrario. pero Un gusto, este, un gusto, un da gusto. para mucho. Así Por que, último, por supuesto sí, que en la terapia psicoanalítica, ¿sí? Uno de los objetivos es hacer consciente lo inconsciente, justamente. Explorar, comprender los orígenes de la culpa, asociar, elaborar lo traumático de la historia, ¿sí? Y así ir disolviéndola. ¿Va a desaparecer? No, por supuesto que no va a desaparecer y no tiene que desaparecer. ¿Se entiende? se entiende perfectamente. Martín, te Bueno, agradezco tu intervención acá, que siempre tu columna es un placer escucharla y tenerla acá. Te bueno, agradezco la bueno. deferencia de Y, seguir con y nosotros viernes a como de viernes. costumbre, a disposición, los que pueden consultarme en mi Instagram, sí, Bien, psicólogo_Martín, y nos estamos viendo prontamente. prontamente. Bueno, muchísimas gracias, buen fin de semana y a no sentirse tan culpable entonces. Y si te sentís culpable, Eso, lo llamás al licenciado eso. Arguiñarena. Un beso grande. Beso grande, gracias Martín. Bueno, pasaba por acá el licenciado Martín Arguiñarena hablando de la culpa.